Listo, entonces, bueno, la idea Hola, es, buenos días, hola, buenos días. profe, no, antes de que comiences, Sí, ¿tú para programación gráfica montaste algún horario de tutorías para esta semana? no, todavía no he montado la hora de tutorías porque tengo que esperar a que me asignen unas reuniones ahorita por Teams. Entonces estoy esperando a que me asignen esas reuniones para poder montar los horarios. Esas para como que unas y como una porción de semana y media ya está preocupado. Listo, no, no, dale. Ahorita apenas me escriban por Teams ya puedo cargar los horarios. Listo, ahora comenzando con el curso, la idea para hoy es que trabajemos pues como dos cositas principales que son, bueno, pues practicar lo que hemos visto antes, utilizar Singleton, pues que es lo que ya habíamos explicado, explicar hoy Memento y un poco de persistencia de datos. Entonces para eso preparé como esta cenita de acá y varios scripts, porque pues como les he mencionado la idea es que nos acostumbremos a manejar los proyectos es mucho, pues mucho mejor que nos acostumbremos a tener muchos scripts muy corticos que pocos scripts muy largos. Siempre va a ser como el caso ideal. Entonces veremos por acá, pues primero para montar este escenario, para prototipar rápido, pues lo que hice fue descargar desde el Asset Store el paquete de Standard Assets, que seguramente pues todos los conocerán, pero igual pues lo muestro por acá. El paquete de Standard Assets, que está pues siempre como entre los primeros, es un paquete del Asset Store que ya viene con varios, digamos, problemas resueltos. Tienen un personaje para manejar en tercera persona, uno en primera persona, un carro, un avión, y pues ya están programados, entonces bueno, se le ahorra a uno mucho trabajo. Entonces yo aquí tomé el de tercera persona, de hecho pues estoy literalmente en la escena de tercera persona, que es esta de acá, y el de tercera persona pues normalmente es este personaje de acá. Sin embargo, pues la idea era utilizar un personaje diferente. Entonces, bueno, lo que hice fue ir a la página de Kenny. Para los que no conocen, Kenny es un sitio web donde podemos descargar assets gratis 2D y 3D. Y entre estos, pues hay unos personajes y este fue el que utilicé. Estos, pues de acá. Eh, de hecho, este es el que estoy utilizando en este momento. Para reemplazar el modelo, pues porque le era pues como por prototipo rápido, lo que hice fue crear, pues traerme el modelo desde Kenny, que es este de acá, y agregarle los mismos componentes que tenía en tercera persona. Entonces tenía Rigid Body, pues lo más fácil aquí es copiar y pegar, pues le doy Copy Component y aquí Paste Component as New, luego al siguiente Copy Component, Paste Component as New, etcétera, etcétera. Pero la ventaja es que así le trae ya los valores. Entonces bueno, lo que hice fue nuevamente pues tener el third person y pegarle todos los componentes que necesitaba al carácter que reemplacé y ya pues con eso tengo un personaje que puede pues moverse, saltar, etcétera, etcétera. Aquí tiene pues ya un control de cámara. Aquí, bueno, ya sé que me equivoqué. Pero tiene un control de cámara, puede caminar como les decía. Y bueno, pues digamos que ya para el prototipado lo que necesitaba, pues esto me ahorra un montón de trabajo. Ahora respecto a eso, respecto como al personaje. Ahora que quiero que este personaje que ya tiene pues su control de movimiento, pues utilizando el paquete de Asset Store, tenga un control de vida. Entonces para eso creo un Player Controller. La idea acá es recordarles un poco cómo funcionan los singleton. Entonces el player solo va a haber uno en el escenario y va a ser entonces controlado por un singleton. Miremos aquí la estructura que ya habíamos mencionado de singleton en donde tengo player controller es la clase, pues el componente. Tengo un objeto que se llama instance, que es tipo player controller, es decir, el mismo. Y un getter, que es público, pues, sería el mismo instance pero con I mayúscula, que sería el mismo player controller y sería el que uno utilizaría. ¿Cuál es el truco en el singleton? Él va a revisar, él empieza con una instancia nula
Si cuando alguien va a obtener esa instancia todavía es nula, lo que hace es buscar un objeto de este tipo y ya pues se retorna esa instancia. Suponiendo que este script sea el primero, que es lo ideal, pero lo que va a pasar es que en el awake va a revisar si la instancia es nula y se va a asignar a sí mismo. Todo eso es para garantizar que cuando alguien vaya a buscarlo a él, pues no vaya a ser nulo esta instancia de acá. Sea porque en el awake obtuvo su valor, o sea porque cuando lo van a obtener y es nulo, pues obtiene el valor. Esto solo va a ocurrir una vez, como es estático, pues él se va a llenar una vez y ya va a quedar almacenado para el resto. Y bueno, en este player controller que tengo, simplemente tengo un atributo que es la vida máxima y la regeneración de vida. Y lo que hago es que en el update la vida se va incrementando con base en la regeneración de vida multiplicado por el tiempo. Y a la vida se le hace un clamp entre 0, porque la vida nunca sea menor a 0, ni mayor a la máxima salud, para que nunca acumule más de 100 de vida. Esto respecto al player controller, que ya sabemos que es un singleton. Y es el script que tiene pues el personaje como para su control de la vida, está por acá, player controller. Ahora vamos mirando el resto de scripts que nos van a permitir hacer como la persistencia de datos. Entonces, ¿cuál es la persistencia de datos que vamos a hacer? Aquí tengo el personaje. Voy a tomar, por ejemplo, un checkpoint que va a ser este de acá. Y luego voy a tener otro checkpoint que va a ser este de acá. Y otro checkpoint que va a ser este de acá. Entonces yo de hecho puedo volver a esos checkpoints presionando clic. Aquí tengo un checkpoint, otro checkpoint, otro checkpoint. Y puedo volver a cualquiera de ellos presionando clic. Pero no solo eso, sino que cuando yo cierro el juego y vuelvo y lo abro, empiezo en el último checkpoint que había recolectado, que sería este de acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa parte pues, de los checkpoints y aparte de almacenar como la información de forma, digamos, permanente en el disco? Entonces, lo primero es, para el almacenamiento de la información, todavía ignorando la parte del disco, utilizar el patrón de diseño que les había mencionado que se llama Memento. Memento es un patrón en donde vamos a crear una clase, no un componente, es decir, no era de MonoBehavior, una clase que va a recibir en el constructor la información que queremos guardar. Supongamos que yo la información que quiero guardar es la posición del jugador y la cantidad de vida que tiene el jugador. Como eso es lo que quiero almacenar, entonces creo un constructor. Como esto es una clase Memento, el constructor es poner el mismo nombre de la clase sin ningún tipo de dato de retorno, un constructor normal como se han inventado objetos. Y entre paréntesis voy a recibir como parámetros pues lo que quiero almacenar, que en este caso es la posición y la cantidad de vida. Como este se llama position y este también se llama position, pues cuando si yo le dijera position igual a position, pues no tiene mucho sentido. Pues el cómo sabe que estoy hablando de este y que estoy hablando de este. La forma de diferenciarlo es o poniéndole el getter con P mayúscula para que se diferencien. O inclusive pueden hacer esto, lo ponen con P minúscula, pero entonces le ponen de la izquierda this.position, para que él sepa que este se refiere a este de acá. Y lo mismo con este, le pueden poner el this.health y él va a saber que se están refiriendo a este de acá. Es decir, siempre que tengan el inconveniente que tienen un atributo que se llama igual, perdón, un argumento o parámetro que se llama igual que un atributo, pueden diferenciarlo poniendo el this. El this se va a referir al atributo y el que no tenga nada se va a referir a la variable global o parámetro. Como pues costumbre para que sepan, pues por eso lo puse así pues como para que hubieran comparado, o simplemente le ponen nombres diferentes, pero es bueno que sepan que se puede. Entonces cuando creo esta clase, lo que estoy haciendo es creando un constructor que me va a permitir recibir dos parámetros y guardarlos en forma de atributos. Dejo descargando esto antes de que se me olvide. Ya. Bueno, entonces por acá ya sé que aquí en este momento estoy guardando estos dos datos. Por ahora eso es lo que nos interesa. Y creé otro script, miren que son scripts nuevamente muy corticos. Creé otro script que se llama
memoria. Entonces memoria lo que tiene es un arreglo de mementos. Entonces me va a permitir tener varios checkpoints y poder volver inclusive a los checkpoints anteriores. Si solo necesito pues un último checkpoint, pues simplemente el arreglo sería de una posición. Sin embargo, pues aquí quería mostrarlo de una vez con la posibilidad de acceder a varios de los checkpoints que he visitado. Entonces acá lo que voy a hacer es tener un... Profe, Sí, perdón, si solo queremos un último checkpoint, ¿se usa arreglo también? pues podría usarse solo un dato y ya, Ok. sino que, bueno, pues dependiendo de la naturaleza del juego, es bueno tener varios checkpoints por si uno, pues o sea, digamos que no pensemos tanto en el checkpoint, pensemos en el salvado con acceso rápido. Y que uno salve en un punto en donde uno siempre muere. Entonces uno quisiera no tener que volver a empezar, sino volver a un salvado anterior. Entonces podría ser como un poco más como eso en estos casos. O sí tener varios checkpoints como era en el caso de Geometry Dash, el Pero jueguito de celular que uno cuando puede nos volver. referimos a tener varios checkpoints, ¿se refiere a varios puntos del mapa o a que o nos referimos a que siempre es como el último checkpoint? Porque ahí donde vos estás mostrando en el ejemplo, pues vos podías como escoger en cuál checkpoint querías quedarte, pero para hacerlo, digamos, como que sea, no, el último lugar, o sea, se guarda siempre el último lugar donde estuve antes de morir, un ejemplo, eso, eso se contaría como varios checkpoints o solo como uno. Eso sí, o sea, pueden ser varios, por ejemplo, en la medida en la que yo tengo un autoguardado. Pensemos, por ejemplo, puedo estar equivocado, confundido justo ahorita, pero Skyrim, que él tiene un sistema de autoguardado, entonces cada tanto uno va pues como jugando y cada tanto él va guardando, pues no solo en puntos importantes, sino que tiene como dos condicionales, pareciera ser uno de tiempo, cada tanto tiempo hay un autoguardado, cada que hago algo importante como completar una misión, hay un autoguardado. E inclusive uno tiene como un histórico pues limitado pero es grande, como de los últimos 10 autoguardados y uno puede volver a cualquiera de esos. Solo que por defecto si uno recarga solo va al último, pero uno sí puede ir a revisar y volver a un autoguardado diferente. Pero no recuerdo justo ahorita si esto pasa en Skyrim o en otro juego y me estoy confundiendo justo ahorita porque también era un action RPG, pero no recuerdo justo ahorita. Pero digamos que es normal en juegos uno tener un sistema autoguardado pero no tener un único memento, sino que el sistema autoguardado podría tener, no sé, 10 que se van borrando, de modo que uno, si en algún momento el último autoguardado no me sirve, yo puedo regresar a otro. Eso me refiero con los checkpoints, que podrían ser, esos checkpoints podrían ser cuando el jugador los recolecta o podrían ser guardados por tiempo. No sé, cada 10 segundos voy a crearle un checkpoint al jugador. ¿Sí me estoy haciendo entender, Santiago, para responder su Sí, pregunta? sí, profe. Listo, súper bien. Ya mejor. Entonces aquí tengo mi arreglo de mementos, que tengo tres mementos. Y tengo un índice que es el que me va a decir como cuál es el que está disponible. Luego acá pues le creo lo mismo, un singleton a la memoria, que sería con este modificador de acá. O sea, tomé literalmente el otro copiar, pegar, le cambié el nombre a memoria y ya. Y acá en el start, por ahora ignoren la parte aquí dice data persistence, que esta es la parte pues de almacenar en el disco, por ahora eso no nos interesa. Y luego acá entonces tengo un método que se llama save. Cuando utilizo el método save, lo que estoy haciendo es que estoy buscando la posición actual, pues digamos que el índice empieza en cero. Entonces, pues la primera vez voy a utilizar el primer memento. Entonces, en el primer memento le digo nuevo memento y en el momento en que lo creo con el operador new, debo pasarle como parámetro la información que quiero guardar, que cuál era la posición del jugador y la salud del jugador. La ventaja es que en memoria no necesita saber nada del jugador, porque como es un singleton, simplemente accedo atrás del singleton player controller.instance.transform.position, ahí está la posición del jugador, y player controller.instance.health, y ahí está la salud del jugador. Cada vez que creo un memento, a la vez que lo creo, estoy guardando la información. Y así es como funcionaría esta parte del almacenamiento. Esta parte del data persistence, como digo, por ahora la ignoramos. Y el índice se incrementa.
De modo que si yo guardé en el momento 0, ya la próxima ocasión el índice se incrementa a 1. Y la próxima vez que guarden, pues ya voy a guardar eso en la 1 y luego en la 2 y así. Noten esta primera línea de acá. Esta primera línea es para garantizar que él vuelva a empezar. Que uno muchas veces, pues cuando yo hice los códigos de ustedes, muchas veces reinician los contadores con condicionales. Pero como les he mencionado en clase, los condicionales son malos, los condicionales no son óptimos. Entonces, yo en lugar de decirle que cuando llegue al último, que es el 3, vuelve y empieza en 0, yo puedo utilizar esta línea de acá y funciona exactamente igual, pero es mucho, mucho más barato. Un segundo pregunta más. Porque acá, por ejemplo, cuando valga 3, 3 dividido 3 me va a dar 0, perdón, me va a dar un residuo de 0, y eso es lo que se pone acá. 4 dividido 3 me da un residuo de 1, y es lo que se pone acá. O 5 dividido 3 me da un residuo de 0, que se pone acá. Y así tengo una forma de contador cíclico sin necesidad de utilizar condicionales. Este es como el caso ideal. Cualquier pregunta que vayan teniendo la van haciendo, pues no tienen que esperar al final o al espacio que yo dé. Pero igual, desde acá, ¿alguna pregunta con lo que he explicado hasta ahora? Bueno, continuando por acá, entonces ya saben, tengo el memento, que es una clase que me permite guardar datos, pues unos atributos, y los guardo creando un objeto de ese tipo, y en el constructor pues le paso los datos. Y memory lo que tiene es un arreglo de mementos. Cada vez que lo doy guardar, lo que hace es crear un nuevo memento en esta posición, y ya ahí lo va a almacenar. Entonces ya aquí, y gracias a esto, pues vamos a estar borrando los viejos para agregar unos nuevos cada vez que sea necesario. Siguiente, acá cuando le digo recargar, ¿qué estoy haciendo? El recargar me permite decir a cuál posición, cuál de los checkpoints quiero acceder con este parámetro que se llama índice. Acá hago lo mismo. Si le pido un índice mayor al que existe, simplemente pues regresa al que es con el módulo. Si le digo el 4, él sabe que es el 1. Si le digo el 5, él sabe que es el 2. Algo como eso. Esto simplemente es para validar que nunca le den un valor negativo. O sea, si le paso un valor negativo menos 1, saldría un error. Pero con esto ya no ocurre el error, porque aunque le dé un menos 1, el máximo entre menos 1 y 0 me va a dar el 0. Entonces no va a haber ningún error. Y si le paso, digamos, un 3, el máximo entre 3 y 0 es el 3, entonces tampoco hay ningún error. Eso es para garantizar que aunque la persona por accidente le dé un valor negativo, no nos salga algún error. Y ya luego se le pasa a la posición del personaje, la posición que hay en ese momento, y a la salud en ese personaje, la salud que hay en ese momento. Así es como se recargaría. Y bueno, ya entonces necesitamos algo que me permita guardar y cargar. Entonces creo otro script adicional que se llama memory test. Por ahora pues se llama memory test porque no está pues como puesto integrado pues de forma correcta en el juego, no tiene un UI por ejemplo de recargar y ya. Entonces aquí lo que tengo es un objeto tipo memoria. Obtengo el componente memoria porque está dentro del mismo personaje, es decir, el personaje tiene memory y memory test realmente no los necesitaba el personaje, se los puede dar pues un objeto vacío, pues aquí fue porque pues se los puse dar porque era el objeto que tenía, pero realmente no tienen que estar ahí. Y ya luego acá cuando presiono el botón Fire 1 recarga el último checkpoint y luego se incrementa para, no, recarga el primer checkpoint y luego se incrementa para recargar el siguiente checkpoint y luego el siguiente checkpoint. Entonces aquí está cada vez que recolecte un checkpoint. Vamos por acá. Entonces aquí hay un checkpoint, otro y fallé. Bueno, con los anteriores. Entonces aquí está un checkpoint, otro checkpoint y el otro checkpoint. Y puedo volver en este caso presionando clic. Si yo tomo un checkpoint nuevo como este de acá, entonces ya ese es el último que queda. Checkpoint, 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 checkpoint. Y ahí están. Y ahí ya me estaría funcionando la parte pues como de almacenar y recargar datos. Pero bueno, ya vimos aquí quién está llamando el cargar, quién está guardando
los datos. Entonces tengo un script que se llama checkpoint. Nuevamente es mejor muchos scripts corticos que pocos scripts largos. Entonces acá tengo este que se llama checkpoint, que es este de acá, que lo tienen las moneditas. Estas moneditas cuando detectan la colisión, cuando alguien entra en la colisión, van a guardar los datos. Es lo que están haciendo aquí, guardar. Y aparte se van a desactivar porque estos checkpoints los tengo como por tiempo. Se desactivan y al tiempo vuelven y se activan. Pero antes de hacer esto va a revisar si se chocó con el jugador. No tenemos que hacerlo por tags, podemos aprovechar el singleton del personaje. Va a preguntar si el objeto con el que colisionó es diferente del singleton del personaje, retorne de modo que haga un salto de línea y se salga de acá e ignore todas estas líneas de acá. Si por el contrario sí son iguales, pues ahí sí va a revisar esto de acá. Entonces aquí en el SetActiveElse, ¿qué va a hacer? Va a apagar el render y va a apagar el collider. El objeto no se va a destruir, sino que se va a apagar el checkpoint y al rato se va a encender. Y como siempre, pues lo resolví con una máquina de estados. Se pone en un estado 1 y si en la máquina de estados el estado es 1, el tiempo se incrementa. Cuando el tiempo sea mayor a la duración, vuelve y se activa el render y vuelve y se activa el collider y el estado se va a poner 0 para indicar que está disponible. En este caso quise hacer checkpoints que no se destruyan, sino que uno lo toma y al rato vuelve y aparece, por si uno quisiera volver a tomar ese checkpoint de ahí. Un poco parecido a los, a los juegos donde uno pues, puede volver a tomar el mismo ítem porque se recarga. Entonces acá tengo esta parte de los checkpoints que son estos de acá. Y ya pues efectivamente cuando yo llego a cualquier checkpoint, lo que está pasando es que se está apagando. Ahí se apaga el objeto, pero cuando pasa el tiempo pues vuelve y se activa el objeto y ya pues puedo volver a recolectarlo. Está muy maluco el control de velocidad que le puse, pues de fuerza de salto y velocidad. Desde aquí tenemos la parte del checkpoint, el memento, que es el que guarda la información, memory, que es el que utiliza mementos para guardar la información, memory test, que es el que me permite recargar los checkpoints con el clic. Y ahora vamos a mirar la parte del almacenamiento de los datos en el disco. Para el almacenamiento de los datos en el disco, otra vez utilizo una clase que no es un componente, no le damos behavior. Y la idea es que nos acostumbremos. Sí, Camilo estaba preguntando algo de pronto. No, pero Listo, no hay problema. Entonces, la idea es que nos acostumbremos a que si algo no necesita ser un componente, es decir, algo no necesitará de un behavior, pues no se lo pongamos. En este caso, ese no lo necesitaba y ese no lo necesitaba. Ahora acá, en el Data Persistence, que es el que me va a permitir guardar datos en el disco, pues voy a crear un constructor, que es el que voy a llamar pues una única vez cuando se guardan los datos. Y lo que va a pasar ahí es que voy a almacenar este camino. Pues el camino es la ruta del disco donde lo voy a guardar. ¿Cuál es el problema? Que yo podría después, yo podría decirle, digamos, así la ruta en donde usted va a guardar va a ser igual a, y guardemos, digamos, en mi carpeta aquí en mis documentos. Digamos que aquí va a quedar el guardado de los datos. Entonces yo podría decirle que la ruta es, pero que no me muestra la ruta completa. Bueno, voy a sacarlas de propiedades. Entonces yo podría decir que la ruta en donde lo voy a guardar es esta. Pero ahí tengo un montón de inconvenientes. Pues primero, que yo no sé si el disco de la persona donde tiene mis documentos se llama C. Es lo más normal, pero no es necesario. De hecho, por ejemplo, yo no tengo disco D, que sería lo normal, sino que yo tengo el disco D, de recuperación, y el disco como donde guardo todo este, pues este es el S, el de estado sólido, este es el normal, el disco duro. Se llama es E en lugar de D. Mientras que en E se llamaba la unidad CD en los computadores que tienen unidad CD, pues en los computadores más bien más viejitos o portátiles que todavía tienen unidad. Entonces utilizar este pad así pues es arriesgado. Siguiente, si están en Mac, pues la ruta va a ser diferente. Siguiente, si están en Android, pues va a ser muy diferente. Entonces poner una ruta fija es una mala idea. Así que la idea es que nos acostumbremos a cuando necesitamos guardar en disco utilizar el persistent data path, que ya sabemos que va a funcionar en
en aplicaciones para Mac, para iOS, para Windows y para Android. Y él va a guardar esto en alguna carpeta reservada, asociada a la aplicación. Y siempre va a ser la misma, por eso lo podemos utilizar para guardar datos y leer datos. Y el archivo se va a llamar save.txt. Este archivo, lo primero que va a hacer es que vamos a preguntar si ya existe. Si ya existe, no hacemos nada, pero si no existe, que es el caso de acá, vamos a crearlo, de modo que podamos almacenar los datos. Es muy fácil crear archivos en Android y en Windows y en Mac, etcétera, a través de C Sharp, con estas clases que estoy agregando acá, que es system.io, pues como entrada-salida. Miren que para crear un archivo fue tan sencillo como file.createpath y ya me creó un documento de texto en esa posición. Luego en ese mismo script tengo dos métodos, escribir línea y leer línea. Escribir línea lo que hace es que me permite crear un writer. Esto es un tipo de dato pues de esta clase de acá, de esta librería. Entonces StringWriter me recibe como parámetro cuál es la ruta en la que voy a crear el archivo, que es este path pues que ya tenía aquí definido. Y ese falso verdadero me va a permitir que yo pueda almacenar datos y seguir con una append, es decir, yo guardo, si lo pongo acá en verdadero, en el documento de texto guardo un dato y cada vez que vuelvo a escribir guardo en la línea de abajo y guardo en la línea de abajo. Entonces tengo todo el histórico de todo lo que he guardado. Un falso pues siempre sobrescribe la misma línea de código, justo ahorita me interesaba era esta, que sobrescribe la misma línea de código, es la misma línea de texto, perdón. Y acá pues entonces utilizo este grider para guardar la línea que recibí como parámetro, que es esta de acá, y luego cierro el documento. Muy importante cerrar el documento para ver reflejados los cambios. Y cuando voy a leer una línea, pues creo un string, pero un string reader, y ahora sí leo la línea. Y lo que va a leer es la siguiente línea disponible. Si voy y utilizo readline, va a leer la siguiente, pero como solo hay una, pues me funciona esta. Este es un script muy sencillo, sin embargo, pues nos va a servir para lo que queremos probar. Como todo está en una línea, ¿cómo vamos a guardar la información? Vamos a guardarla separando por algún carácter que nosotros mismos definamos. Yo definí que voy a separar la información por punto y coma. Entonces ahora sí miremos la parte de memoria que me permite guardar los datos. Primero creo un objeto tipo data persistence, como es un objeto de nativo de C# y no un componente, no le digo get component, sino que lo creo con el operador new. Y luego acá entonces voy a leer los datos que hay en ese documento. Si ese documento me daba nulo es porque el archivo existía, pero no tenía nada guardado. En ese caso no vamos a recargar el juego porque la persona nunca había jugado y no tenemos datos para recargar el juego. Pero suponiendo que sí existiera, que fuera diferente de nulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar la información con con el siguiente truco. Como la información está separada por punto y coma, que fue como yo decidí separarla, vamos a hacer un split con punto y coma. Y esto me va a dar dos partes. A la izquierda, pues en la primera posición del temporal me va a guardar la posición y en el segundo me va a guardar la cantidad de vida. Y ya los paso acá. Para explicar esto, pues más fácil explico primero la parte de almacenamiento de datos para poder que veamos cómo están escritos. Entonces cuando cada vez que yo le guardar, lo que él hace es que va al data persistence y escribe una línea que contiene el memento, pero en forma de texto, con el toString. El toString es el método que nos permite convertir a texto. Sin embargo, uno cómo convierte una clase en texto, pues uno mismo puede crear su propia clase. Entonces miremos acá. Con el toString, que es un método que cualquiera puede tener, y lo podemos hacer un override para tener nuestra propia versión de ese método, entonces lo que estoy haciendo es convirtiendo la posición a texto. Esto sí es pues, un método propio de Unity. Cuando uno dice que convierte una posición a texto, lo que le hace es guardarla en forma de texto X, coma, Y, coma, Z. Punto y coma y luego la cantidad de vida también convertida a texto. Y eso es lo que estoy guardando en el documento de texto. Vamos a mirar acá que en la consola yo estoy mostrando, ya no, voy a mostrar la ruta. Voy a mostrar la ruta del proyecto. Voy a mostrarla aquí
en el start, no en el, de hecho yo creo que acá tenían debug log para esto. Miremos dónde está el data persistent en mi computador, y el data persistence está aquí, en AppData, local load, eh, que es lo normal, pues, o sea, cuando estamos en Windows, la carpeta normal donde vamos a guardar datos es en AppData, local load, el nombre de la empresa, que ahorita pues no le cambié nombre, entonces me quedo en default company, y aquí está el archivo de texto. Si estuviera en Android hay una carpetica que se llama OBB, que está en la raíz, y ahí es donde lo guarda. Y veremos entonces el archivo que acaba de guardar. Aquí está la posición convertida en texto, en X, en Y, en Z, punto y coma y la cantidad de vida que tenía en ese momento. Así es como estaría funcionando. Entonces nuevamente la posición, punto y coma y la cantidad de vida. Esta posición, ¿por qué me quedó en esta estructura? Porque yo utilicé este punto to string acá. Cuando uno convierte un vector 3 a string, le queda en este formato. Paréntesis, el número, el otro número, el otro número, etc. Bueno, pero entonces ya sabemos que eso es lo que guardamos acá. Ahora, ¿cómo vamos a cargar esto que lo interpretemos? Entonces acá en la memoria, si el archivo, si el dato que leí no era nulo, es decir, ya existía, vamos a recargar al jugar automáticamente, puede hacer pues un UI, y vamos a utilizar split punto y coma. Split punto y coma me divide esto en una posición del arreglo y esto en otra posición del arreglo. Entonces aquí tengo la posición en el primer parte del vector y la salud en la segunda parte del vector. Ya entonces creo un nuevo memento con la posición que tenía almacenada y la cantidad de vida que tenía almacenada. Sin embargo, pues me tocó hacer otra conversión adicional para convertir de texto a vector, porque ese no lo tiene Unity implementado. Él tiene para convertir de vector a texto, pero no al inverso. Y como siempre, pues como la idea es que los códigos me queden muy corticos y cada uno tenga una única responsabilidad, la conversión la hizo una clase diferente que llamé Data Extras, que es una clase estática, tipo la clase Mat, que es una clase estática. Y acá entonces estoy recibiendo un parámetro que es un texto, que es un vector de un texto, y lo estoy convirtiendo. La conversión es un poquito rara, pues primero porque tengo que quitarle los paréntesis. Para quitar los paréntesis utilizo substring, en donde estoy tomando de todo el texto un subtexto, que es este de acá, que va desde la posición 1, no desde la 0 porque el 0 me contaría el paréntesis, hasta la última posición menos 1 para que no me tome el otro paréntesis, y es lo que está acá. Luego lo separo por coma, para separar este de este de este. Y creo un nuevo vector 3 con el de la posición 0, pues que va a ser el de X, el de Y y el de Z. Sin embargo, debo dividirlo por 10 porque cuando lo guarda como un punto, él interpreta este punto, no lo interpreta como decimales. Es decir, este 5 lo interpretó como un 50, esto como un 60 y esto como un 229. Porque está guardado con punto y no con coma, como es esto de acá. Es muy curioso porque el punto toString me lo guarda con coma si es el nativo de C#, como el de un flotante. Pero si es el de Unity me lo guarda con punto. Entonces por eso dividirlo sobre 10. Es muy incómodo, eso lo pueden corregir modificando directamente las preferencias para forzarlo a que las preferencias sean en español, que son comas para decimales, perdón, puntos para decimales, o forzarlo en inglés, que son puntos para decimales, para evitar que les quede combinado. Por ahora pues yo no modifiqué las preferencias, entonces simplemente pues ya sé que este quedó con puntos y le di sobre 10 y ya ahí me quedó completo. Entonces yo sé que parecen muchos pasos, pero pues tiene ventaja de que están independientes y es muy fácil pues como modificar solo uno de ellos. No tengo como un solo script muy pesado, sino que en cualquiera que haya algún daño y quiera modificar, pues ya sé que me dirijo al script específico que quiero modificar. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas. Bueno, ojalá cuando hagan checkpoint se acostumbren a hacerlo utilizando el patrón Memento. Es muy útil. Pues yo sé que parecen muchos pasos, pero realmente pues es porque traté pues como de darle una estructura muy organizada. Y aquí un ejemplo de persistencia de datos.
Yo normalmente cuando trabajo en proyectos no guardo los datos en un TXT, normalmente yo los guardo en un XML. Sin embargo, pues el truco del Application Data Persistent Path sigue siendo el mismo. Ya igual cada uno decirá pues como en qué guarda los datos y buscar algún tutorial de eso. Pues uno, ¿Cuál sería la diferencia entre un XML y un Node.js? listo, claro. El XML nos permite almacenar información en forma de nodos. Entonces aquí digamos que es muy limitado porque yo empiezo como a escribir líneas, pero cargar los datos es un poco incómodo porque pues puedo tener todo en una sola línea y luego hacer un montón de splits, etcétera, pero digamos la forma de almacenar, ver la información no es tan cómoda, mientras que un XML, yo les pongo aquí un ejemplo, está dividido por nodos. Es, de hecho, la forma que se escriben las interfaces de usuario de forma no gráfica. Eso es un XML. Entonces aquí, digamos, hay un nodo que se llama nombre. Dentro de ese tiene otro nodo que se llama ID. Otro, perdón, un atributo que se llama ID y otro que se llama año. Por dentro, qué pena, atrás estoy confundiendo los datos. Nodo VIP, atributo nombre, valor id. Nodo book, atributos ID y año. Nodo título y solo tiene uno. Nodo autor tiene atributo apellido y atributo pues primer nombre. Y así, estos son un XML. Es la forma en que muchos programas almacenan la información, por el hecho de que esta estructura de nodos es muy organizada y ayuda a la búsqueda. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera buscar eh, por el nombre del libro. Entonces yo ya sé que no tengo que explorar los subnodos, solo exploro el nodo más grande, que es el de IT. Entonces pensemos en como que eso se escondiera y cuando yo hago un sistema de búsqueda, como solo busco en los nodos de arriba, el algoritmo buscó súper rápido el libro, porque no tuvo que empezar a buscar toda esa información. Si yo le digo ahora buscar por año de publicación, entonces ya abre todos los nodos y solo busca en los primeros subnodos, que es donde está el atributo año, y ahí es donde empieza a buscar. Entonces es una estructura pues muy organizada, es muy popular. Este y JSON, pues JSON son muy populares para guardar datos. A mí en lo personal me gustan los XML por una razón y es que se pueden leer en Excel. Entonces me gusta como esa posibilidad de leerlos en Excel de forma organizada. Yo miro si tengo algún XML aquí de los que yo he creado. Mm, pero el problema es que como existen tantos programas que guardan XML, pues de hecho si miran aquí hay muchos XML que no creo yo, sino que es simplemente porque es muy común pues que se guarden los datos de esa forma. Por ejemplo aquí hay un config XML y es algún programa que guarda su configuración también puesta en forma de XML, pero no es este el que estoy buscando, sino que quería mostrar alguno, pero bueno, creo que me demoraría mucho buscando algún XML correcto. Entonces acá, de hecho busquemos aquí as Excel. Y si uno quiere guardarlo como un Excel, el XML, lo que uno tiene que hacer al guardar el XML es crear con unos nodos específicos. Hay un nodo que se llama libro, un nodo que se llama fila, uno que se llama columna. Y ya uno guardó el XML de uno, pero cuando uno va a abrir el archivo, uno tiene la posibilidad de abrirlo en Excel y se lo abre como normal con filas y columnas. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba cuando yo estaba trabajando en el proyecto Ruta N, pues yo hice mi script para almacenar en XML y lo que teníamos aquí era como todos los datos del paciente, la rutina que se le había asignado, la fecha y todo. Y era muy cómodo porque pues, el programa era el que lo guardaba y lo cargaba, pues tenía la versión de administrador y la versión de usuario. Pero si en algún momento uno quería modificarla o verla como estaba, pues lo podía hacer directamente desde Excel, que era pues como muy cómodo. Entonces por eso fue que me gustó tanto XML y es el que utilizo normalmente. No sé si hay que dar resuelta la duda, Andrés. Sí, claro. Listo, súper bien. Entonces, bueno, continuando. Ah, bueno, no, ¿alguna pregunta adicional antes de pasar de tema?
No, bueno, por si les llama la atención, pues ahí uno buscaría C Sharp, Read XML, y ya hay un montón pues como de scripts pues para esto, ya muy resueltos, pues no es lo más cómodo del mundo porque le toca uno acceder a los nodos, ¿cierto? Pues, pero bueno, pero hay mucha documentación al respecto y eso sí es una ventaja pues muy grande. Inclusive pues con Unity debe haber foros directamente, eso es lo que no he revisado. Ahora continuando por acá quiero mostrarles unas utilidades que uno puede desarrollar con Unity utilizando un modificador que se llama Execute in Edit Mode, que es muy útil, pues de hecho lo tengo en este proyecto, entonces aprovecho para mostrarlo acá. En este proyecto nosotros tenemos dos cámaras, este es el que estamos haciendo para Confama. Desde en este proyecto hay dos cámaras, la cámara que ve al jugador, que es esta cámara normal, perdón, la cámara que ve todo el mundo, y una cámara que solo ve los objetos de interés, que se llama Highlighted. De hecho aquí la podemos ver, que está viendo al personaje, eh, y si yo me muevo, pues él va a estar viendo el personaje, solo que pues bueno, la textura no se actualiza en tiempo real en el editor, pero bueno, pues está viendo solamente, de hecho aquí la podemos ver en este cámara preview. En cámara preview pues es muy pequeñito, pero ahí está solo el jugador. Y bueno, pues la ventaja de tener esto en dos cámaras es que puedo hacer este truco de que si el personaje está detrás de un objeto, se siga viendo el outline de ese objeto. Ese truco es muy fácil de resolver con dos cámaras. Y también pues de hecho los objetos de interés también resaltan. Entonces miremos que lo que pasa es que los objetos de interés pues se pasan a esta cámara de acá. Pero ¿cuál es el inconveniente de manejar dos cámaras? Hay un problema con el collider de esta escena. El problema de tener dos cámaras es que si yo quiero hacer un zoom, digamos a cómo se verá esta escena con un zoom diferente, me toca ir al Cinema Machine a modificar el zoom de esta cámara, digamos 4.5, pero el zoom de la otra cámara no va a dar, entonces el outline se va a ver diferente. Entonces yo quería pues poder modificar el zoom sin tener que ir a modificar dos objetos a la vez porque modificar su menor no aparece muy normal. Entonces aquí en el script del zoom, que ya teníamos un script para controlar el zoom, pues porque hay escenas que tienen más zoom que otras, y es este script de acá. Entonces bueno, ese script no tiene nada del otro mundo, pues lo que hace aquí en el update es que hace un lerp entre el zoom en el que está actualmente y el zoom al que quiere llegar, y ese zoom lo hace entre la cámara principal, que es la que tiene el Cinemachine, y la cámara que tiene, y la otra cámara que es la que ve a los personajes. Es como esta parte. ¿Dónde está el truco? La parte es que lo pudiéramos hacer en el editor. Que yo acá le diga cómo se vería con un 4.5. Y miren que me lo actualiza. A pesar de que yo no estoy en Play. O que yo le pueda decir que está en un 1.5 y me lo actualice sin estar en Play. Entonces para eso tengo acá unos modificadores. El primero, Execute in Edit Mode. Eso lo que nos va a permitir es que los scripts se ejecuten aunque yo no le esté dando play, sino que esté en el editor. Y aquí, if Unity Editor, voy a crear una variable adicional, pero solo si estoy en el editor. Esa variable no la necesito si ya exporte a web, a PC o lo que sea. Entonces, si estoy en el editor, créeme esta variable, que se llama zoom anterior. Y en el update voy a revisar si el zoom anterior es diferente al zoom actual, entonces haga zoom hasta allá. Pero solo haga esto si estoy en el editor. Es utilizar estos trucos como crear variables que solo existen si estoy en el editor y no en el build. Es una forma de optimizar, hacer pruebas, pero no tener que estar borrando las variables cada vez que voy a mandar un build. Y siguiente, el Execute in Edit Mode nos va a permitir hacer como unos scripts que nos permitan como modificar fácilmente algo que yo sé que necesitaba modificar mucho. O sea, yo sé que la persona que está haciendo los layouts necesita estar moviendo el zoom, pero es más fácil si yo le hago un script pues, que le permita mover el zoom y probar diferentes zooms sin tener que estar pensando en darle play o en modificar varios atributos a la vez. Y es esto pues que les quería mostrar porque después lo tengo reciente del proyecto. No sé si tengan alguna duda respecto a esto. No entendí bien cómo. O sea, ese script del zoom es para cambiar el zoom en las dos cámaras, pero solamente en el modo edición, ¿cierto? Es para, pues de hecho originalmente solo funcionaba si uno le daba play, pero era muy incómodo tener que dar play para probar el zoom.
porque es mucho más cómodo yo poder probar acá en tiempo real. O sea, claro, él en Play Mode funciona. Pues de hecho aquí en Play Mode, aquí lo tengo que cuando yo seleccione el personaje que yo quiera, él haga el zoom out, por ejemplo. Aquí no cambio algo antes de que se me olvide de la parte de cambiar el personaje, que está con rojo, pero rojo es el de daño. Pero es porque aquí estaba haciendo un cambiecito. Esto es... Next, next. Sí. Entonces, pues de hecho el programa funciona es en Playmode. De hecho, por ejemplo, aquí tengo este zoom. Mientras elijo el personaje y cuando yo elija el personaje, ya la cámara vuelve y se aleja. Entonces este es el script pues, que está funcionando para la parte del zoom. Y ya tenía pues de hecho cuando yo salgo de la casa el zoom vuelve y se cambia. Entonces bueno aquí va a ser raro porque el collider de esta escena está malo. Pero bueno, cuando salgo de la casa el zoom de hecho se aleja más todavía. Por acá el zoom vuelve y se aleja. Y por acá se acerca cuando llego al portal. Pues que ahí empieza a hacer como un zoom, un poquito de zoom hacia el portal. Entonces esto pues se está haciendo teniendo unos colliders y cuando uno entra al collider pues se pone un zoom otro, utilizando siempre este script que se llama cámara zoom. La forma pues del zoom es un lerp entre el zoom que tenía actualmente y el zoom al que quiero llegar. Sin embargo, pues para yo no tener que darle play cada vez que yo quiero ver cómo se vería una parte del juego con una escena, digamos que yo quiero llevarme el personaje hasta, hasta la parte del portal y quiero ver cómo se ve en un zoom de 5. Entonces me tocaría ir a la cámara a modificarle este orthographic size, pero como tiene un Cinemachine me toca es modificarlo desde, desde acá. Y me toca, perdón, desde el Cinemachine, desde acá. Y miren que los bordes quedaron súper raros porque luego también me tocaría ir a la cámara que ve solo los objetos de interés y poner el mismo zoom. Digamos que para evitar tener que hacer esto, tener que hacer como esos dos pasos, lo que hice fue que este mismo script que ya teníamos para el zoom del proyecto se ejecute estando en el editor, de modo que uno lo pueda ver sin tener que darle play. Y él cuando sabe que se tiene que actualizar, cuando yo cambié este atributo que se llama zoom inicial, pero él cómo sabe que yo lo cambié, él se da cuenta que yo lo cambié porque el valor que le puse al zoom inicial es diferente al valor que tenía antes. Y el valor que tenía antes pues ya se almacena como el valor que le acabé de poner del zoom inicial. Entonces digamos que estaba en 1.5. El actual y el anterior pues están en 1.5. Lo cambié a 5. Ya como este vale 5, pero este valía 1.5, son diferentes, actualizo el anterior, pero hago el zoom ahí mismo estando sin tener que darle play y solo lo hago si estoy en el editor de modo que este código de acá no me consuma recursos o no me afecte nada si ya lo exporté a Android, a web o a lo que sea. ¿Me hice entender? ¿Dudas? Hombre, me quedó más claro. Listo, súper bien. Ahora respecto a este proyecto por ejemplo y el almacenamiento de datos, este proyecto está conectado con Brightspace y con el Brightspace pues entonces uno la idea era guardar los datos cuando la persona se loguea, piensen en Brightspace como en un Moodle. Cuando la persona se loguea, pues la idea es que se conserve su progreso. Y la idea es guardar la información pues en el mismo Brightspace, que es donde se está, digamos, manejando todo el sistema de datos del jugador. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Brightspace solo nos permitía guardar unos datos muy limitados, que eran, de hecho son un dato, la nota del jugador. O sea, podemos cargar el nombre del jugador, el ID del jugador, pues que esos son datos que aparecen en el módulo Brightspace, pues que el nombre que uno tiene. Pero la nota es la única forma de guardar información. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este es un mundo en donde uno podía hacer diferentes misiones en el orden que uno quisiera. Entonces, como en un único número, que es la nota, puedo guardar la información de si yo hice la misión 2 pero no ha hecho la 1. O si yo hice la misión 5 y la 3 pero no ha hecho la 4.
porque es un, digamos, mundo abierto. Como en una única nota guardo eso y la solución a la que le di ese problema fue a través de un binario, para que pues, existan que esto, entiendan que esto existe, es una forma de optimización y en este caso pues lo utilizamos para esto. Ya les muestro acá. Y sería algo como esto. Miremos, yo lo que hice fue convertir a binario. Entonces, yo tengo acá las posibles cosas que pueden pasar. Ya pasé la misión 2, pasé la segunda parte de la misión 2, la primera parte de la misión 3, la misión 4, la misión 5. Pues de hecho, pensemos que cada una es una misión diferente. Este es M1, M2. Y aquí ya estaría. Y pensemos las posibles combinaciones. No he pasado la misión 5, sí pasé la misión 5. No pasé la misión 5, sí pasé la misión 5. Y así pues con todas. La misión 4 la pude haber pasado o no pasado. Uno es que ya la pasé, cero es que no. Y finalmente pues lo que hice fue llenar como la tablita de binarios. Si no están acostumbrados a llenar binario, uno siempre empieza a derecha izquierda. El de más a la derecha cambia cada vez. El de más a la izquierda cambia cada 2 veces. El de más a la izquierda cada 4 veces. El de más a la izquierda cada 8 veces. El de más a la izquierda cada 16 veces. Luego 32, luego así. Y todos estos datos pues se convierten en un binario, como se ve acá. Luego este binario, pues que hice yo, lo convertí en un número. Pongámoslo aquí, perdón, un cambio acá, para que se entienda más fácil. Y aquí ya está. Entonces yo ya sé que si en el sistema, en el Moodle, tiene una nota de 9, significa que pasó la misión 4 y la misión 5, pero que no ha pasado la 1 y la 2 y la 3. Por otro lado, si la nota que tenía era un 41 es porque no ha pasado la misión 1, pero sí la 2 y la 3, no la 4 y sí la 5. Y ya lo que tengo pues es un manager de misiones que lo que hace es que recibe la nota, la convierte a binario y luego ese binario pues lo convierte en un arreglo para saber si esta misión ya la pasó y esta no, y esta sí y esta no, y listo. Y eso es todo como está funcionando. Y miren que en un único dato pues yo puedo guardar mucha información. Y es como el truco que se está haciendo acá, pues de hecho el que estamos implementando, y se utiliza mucho para optimizar almacenamiento de datos. Esto lo leí pues en un foro de optimización, pues a mí me gusta mucho el tema de optimización hace tiempos, y el tipo lo explicaba con una base de datos que lo habían pagado para hacer para un hotel. Entonces le explicaba que el hotel tenía pues como muchas posibilidades de combinación de habitaciones. Entonces la persona podía pedir, digamos, necesito que tenga tina, necesito que tenga pues una bañera, necesito que tenga cocina, necesito que tenga cama doble y así varias comodidades que la persona podía seleccionar y esa selección pues se guardaba así en un binario y luego se guardaba pues en un único número entero y ya se buscaba una habitación que tuviera ese número entero. Si la habitación tenía ese número entero significaba que había encontrado una habitación que tenía todas las especificaciones que pedía el usuario. Y ya no tenía que buscar atributo por atributo, sino que la búsqueda era de un único número. Entonces me pareció pues muy llamativo cuando vi ese tipo de optimización y bueno, pues finalmente de hecho lo implementé por acá. Aquí estamos guardando la información de las misiones, la información que no es relevante si la estamos guardando diferente, como por ejemplo el skin del personaje. El último skin que yo seleccioné fue este. ¿Cómo lo estoy guardando? No lo estoy guardando en documento de texto. ¿Y por qué es lo que acabo de explicar? No lo estoy guardando así porque en web yo no puedo guardar información en documento de texto. Web tiene prohibido la lectura de datos del computador, porque si no, pues habrían páginas web que le roban a uno información y estaría permitido. La política que manejan los navegadores es que no tienen permisos para leer datos que están en el computador. Y eso nos obliga a pensar en formas diferentes para almacenar la información. Pues en este caso las misiones las guardamos en un número en la plataforma Brightspace, pues porque es un juego para Brightspace, pues que va a estar montado sobre la plataforma Brightspace. Pero algunos datos como el skin del personaje, pues no valía la pena guardarlos de esta forma, porque inclusive nos haría un binario mucho más grande al guardar estas otras posibilidades. Lo que se está haciendo acá es que se están utilizando los player prefs. Para los que no los conocen, los player pref son una forma de guardar preferencias del usuario que se guardan de forma automática, inclusive en web, Android, en PC, solo que son muy limitados, pues como lo que uno puede guardar, pero es súper útil y fácil de utilizar. Ya les muestro acá
aquí está, player pref, set int, porque voy a guardar un número entero, skin, pues como el skin que seleccioné del personaje, y estoy guardando el último que seleccioné, porque aquí pues lo que hago es que tengo un índice que me va cambiando de skins. Y cuando empieza el juego, acá en el start, playerpref.getIn, skin, y ya ese es el que estoy leyendo. Entonces, setInt o setFloat para guardar información y load para leerla. Este normalmente se utiliza para guardar preferencias del usuario como volumen de la música, en cuanto lo tenía. Pero bueno, pues aquí de hecho lo aproveché para guardar en un entero cuál es su skin. Este sigue funcionando en el navegador, pero se guarda en forma de cookies. Entonces, ¿cuál es el problema? Si la persona no tiene autorizado que se van a guardar cookies, entonces no se guardaría la información. O si en algún momento borra los datos de navegación, también pues borra el historial, también se pierden. Por eso no debemos guardar ahí nada que sea importante como el progreso del jugador, porque será bien incómodo que la persona va a jugar y como borró el historial, entonces ya se le perdió todo el progreso que llevaba de la partida. Entonces por eso, si se le perdió el skin, bueno, no importa, porque de hecho como lo tenemos es que cada vez que uno venga pues al closet puede volver a cambiarse de skin, pero si se le pierde el progreso sí sería grave. Entonces la información que no es importante la podemos guardar a través de Player Pref. Y ese era el último pues como tema que tenía para mostrarles. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Profe, ¿para cuándo le entrego? Sí, estamos en ese momento en la semana 15. La semana 16 obviamente es la que sigue. En la semana 17, en el martes 27 es la entrega. Y la sustentación sería esa misma semana. Pero el martes 27 es la entrega final. La entrega va a ser no a través como pues de canal de llamada en el canal del grupo, sino aquí en el canal de stream. Todavía tengo que organizar bien la logística, pero mi idea es algo así como que son entregas abiertas para que cualquier persona pueda verlas. Por eso aún estoy pues como pensando un poco en la logística de esto. Por eso este martes 27. Entonces ya lo que revisaré, sí, pues invitaré a, pues dejaré como el enlace al Discord abierto, de modo que pues cualquier persona que quiera curiosear las entregas pueda verlas. O bueno, pues ya decidiré al respecto, pero es eso, el martes 27, los horarios por definir, porque son dos entregas, las de fundamentos de programación y las de ustedes, entonces pues posiblemente sea todo el día, pues tipo desde 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, pues en entregas. Entonces ya les estaré avisando cómo va a ser el proceso de selección de horarios. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, una pregunta, vos vas a, digamos, vos estás subiendo los videos a YouTube de las clases, ¿cierto? Vos vas a borrar esos videos o los vas a dejar ahí subidos. No, ahí están, de hecho los del semestre pasado también están. El canal que les pasé es del de 2020 y también es el canal de 2020-10. Pues de hecho si me acuerdo Ah, ahorita se ok. los paso, pero sí, pues si la idea es que quede, pues ya luego empezaré 2021-10, pero dejo los anteriores. Inclusive pues también todos los temas del Discord, si miran pues los voy dejando en un canal abajito en Discord, algo que se llama Time Machine, pues que lo creé yo así. Y tengo como todos los chats que habían ocurrido en esos canales, pues también los dejo por si alguien pues quiere mirar el histórico por alguna razón. Si no, la idea no es borrar información. Ok, Preguntas, listo, profe. dale, preguntas adicionales antes de que terminemos. Gracias.